Hola, buenos días. Hoy es viernes 2 de diciembre del año 2022. Seguimos con el tema El Anticristo, segunda parte. Varios textos, desde luego, y oramos. Gracias por la bendición de la vida, de un nuevo día que nos das. Te pedimos perdón de nuestros pecados, faltas, fallas, rebeliones, maldades, todo en lo que te hemos ofendido a nuestra alma, a nuestro prójimo. Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia. Rogando que seas también con nuestros familiares, que seas en tus congregaciones, en todo el mundo, con los siervos, tu palabra corra y haya bendición donde haga falta, de quienes viven en la calle, de madres solteras, de también el guiar a nuestras autoridades, presidentes, gobernadores y así líderes también en todo el mundo. Sea pues la paz, sea tu amor, sea tu misericordia. Lo pedimos en tu nombre de Yahshua, llamado el Cristo. Amén. Bueno, vamos entonces a pasar a esta segunda parte, en el capítulo número 6. El título de este capítulo es El proceso que conduce al anticristo al poder. Va a presentarse un caos prevaleciente en el mundo. El mundo es en el que hará su aparición el antimesías anticristo. Va a estar conmocionado por guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, confusión, catástrofes, temores, terremotos, frustración general, conforme a Mateo 24 y en 2 Timoteo capítulo 3, Apocalipsis 6, 1 al 8. Repetimos Mateo 24, 3 al 7. Bueno, el mundo se va a encontrar en un caos general, lo cual va a facilitar en gran manera la recepción de este ser maligno. Punto 2. Concordando con la religión apostólica, una de las más sabias, una de las decisiones más sabias del antimesías anticristo es cristalizar una especie de acuerdo con la iglesia apóstata o con el llamado falso cristianismo o falsos creyentes en este aspecto, y estará en acción especialmente durante la primera mitad de la llamada tribulación o sufrimiento, que son los primeros 3 años y medio en cuanto Él aparece, y los segundos 3 años y medio, que hacen un total de 7, llamada la gran tribulación o el gran sufrimiento. Esta falsa religión recibirá el nombre de la gran ramera, según Apocalipsis 17:1. De modo que en conformidad con sus propósitos, el anticristo destruye la religión apóstata, o sea, la utiliza para darse a conocer y subir por medio de ella, y después la destruye. Y para, con su poder, el elegirse a sí mismo como un Dios. Vemos un plan, por decir, casi perfecto, ¿verdad? Cuando la ramera sea destruida, entonces la legión del anticristo será la única que permitirá a los habitantes de la tierra, que permitirá hacer, desde luego, lo que Él quiere que se haga. Bueno, en otro punto, Él es investido de un poder satánico, además de la ayuda moral y sociológica que el antimesías anticristo recibirá de la falsa religión, ya que lo levantó, ya que lo puso en alto, desde luego. En esa falsa religión, en este tiempo en que Él va ascendiendo, el tiempo de su ascensión, es muy importante por el hecho de que con ese poder que tiene diabólico y el poder
que está recibiendo de esta falsa religión es algo tremendo. El apóstol Juan dice y le llama a la bestia y dragón, llamado como el día de su poder, su trono y su gran autoridad, en Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Y un punto más es que la providencia divina entra en acción o está en acción. Aunque hemos señalado que el anticristo se levantará con el poder de Satanás, es importante también el hacer notar las intervenciones divinas. Ya empieza el Señor a actuar. El Dios soberano y Rey eterno tendrá absoluto control de todos los eventos que han de ocurrir en el mundo. Esto tanto que es maravilloso que sepamos lo que dice la palabra del Eterno en Apocalipsis 17, 16 y 17. De modo que el anticristo pondrá su marca o símbolo sobre la frente de sus adversarios, y aquellos que no tengan la marca de la bestia serán perseguidos implacablemente. Bueno, la marca frente, muñeca, mano, 666, número de hombre, es para que se sujeten, se sometan a él, lo adoren y lo reconozcan como un Dios, como parte de el 666 www o equivalente, abre todo lo que hablamos de información en las computadoras, esto desde que se iniciaron las computadoras, o sea, no hay ninguna coincidencia, y entendiendo el poder ahora que tienen estos aparatitos, ¿verdad?, a nivel mundial. No es casualidad, no es coincidencia que hablan con el 666. En el capítulo 7 dice los sucesos del gobierno universal del antimesías, el anticristo. ¿Qué es lo que sucede en este gobierno universal? Donde él se declara no como un presidente, no como un director, sino como un Dios del universo, del mundo. De ahí que cuando leemos en este primer punto de este capítulo 7, la bestia recibe una herida mortal. El más grande de los milagros ocurridos aquí en la tierra es sin duda la resurrección del Mesías, nuestro Señor Yeshua, llamado el Cristo. Ahora, nuestro Señor muere y resucita gloriosamente de entre los muertos. 1 Corintios capítulo número 15. El falso Mesías, el anticristo, pretende imitar la obra de nuestro Señor, de modo que se presentará ante la humanidad como alguien que ha vuelto a la vida después de haber muerto. Apocalipsis 13:3, 12 y 14. 2 veces más se habla de la herida mortal que fue sanada. Los moradores de la tierra se asombrarán viendo la herida que era y que no es y que ya no será por la sanidad de resurrección supuesta. En Apocalipsis 17:8. Este es sin duda el primero de una serie de eventos que llevarán al antimesías al predominio universal. Bueno, en el siguiente punto vemos el pacto que hará con Israel. Ya había hecho hace un pacto y luego él mismo lo rompe, así como usó a la ramera, la falsa religión, así también usa a Israel. Uno de los acontecimientos entonces más sorprendentes de la historia contemporánea ha sido la formación del Estado moderno de Israel. La constitución del Estado judío, que fue el 15 de mayo de 1948, ha provocado sin duda uno de los problemas más candentes en la política internacional. No hay prácticamente un diplomático de reputación
que no esté de acuerdo en que la paz del mundo depende en gran parte de lo que ocurra en el Medio Oriente. ¿Quién es el que afirma el pacto con Israel? Hay dos razones básicas que causan confusión. La primera es el hecho de que el pasaje de Daniel en capítulo 9, verso 24 al 27, se mencionan dos principios. Uno, el Mesías príncipe, versículo 25, y dos, un príncipe que ha de venir. Bueno, el Mesías príncipe obviamente se refiere a nuestro Señor Yeshua. La expresión un príncipe que ha de venir, creemos que se refiere al antimesías. Otra vez, la frase Mesías príncipe es aplicable a nuestro Señor Yeshua, pero el que ha de venir, el Mesías, se refiere a la persona del antimesías. Entonces, es él quien concertará el pacto con Israel, Daniel 9:27. Y con la nación de Israel van a pasar 3 años y medio a partir de haber firmado este dicho pacto. El antimesías, anticristo, renuncia a su promesa, traiciona, la rompe, iniciándose así un periodo de persecución terrible, sin precedentes para la nación de Israel. Apocalipsis 11, 2 y 3, 12, 6 al 14, 13, 15 y Daniel 7, 25. Seguimos con los puntos. Y la bestia entonces es adorada como un dios en el paso que ya estaba él buscando y logrando. Es un desafío absoluto ante el poder de Dios. El antimesías entonces ordenará el cese de los sacrificios y ofrendas que evidentemente serán celebradas por Israel. De alguna manera empieza a atacar por ahí también muy fuertemente, y que durante la primera parte de los 7 años de la tribulación, esto va en esta primera etapa o ciclo. Ese decreto de la bestia es un aspecto de la violación del pacto que va a afirmar con la nación israelita. Seguidamente, el anticristo se presenta en el templo para autoproclamarse Dios y demanda ser adorado como tal, según la carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Así se hace pasar por Dios. Es equivalente a lo que se llama la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y que a lo que el Señor hizo referencia en el sermón del monte de los olivos. A esto Daniel 9:27, 12:11 y Marcos 24:16. Ahora, hay 3 cosas que han de contribuir decisivamente para ayudar al antimesías a seguir la persecución y el estarse levantando como Dios. En este punto, primeramente, su magnetismo y su gran habilidad personal. Vaya que tenía o va a tener un carisma muy especial. Será admirado y homenajeado por las grandes masas populares hasta el punto de maravillarse y rendirle culto. Apocalipsis 13, 3 y 4. La humanidad verá el despliegue del poder sobrenatural ejercido por la bestia, quien será capaz de obrar milagros y señales públicamente
por mediación satánica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, y Apocalipsis, capítulo 13, 12 y 14. Así pues, entonces, el anticristo o antimesías también aplicará sanciones económicas y militares a todo aquel que no le rinda culto, según Apocalipsis capítulo número 13, versículos 15 al 17. Pero, ¿cuál va a ser la situación de Israel en toda esta etapa? Es necesario referirnos un poco a la historia del pueblo de Israel para poder comprender el significado del momento presente a la luz de esta profecía. Bueno, entonces, dicha nación ha sufrido 3 grandes cautiverios. Uno, el primero de ellos en Egipto, que duró unos 400 años, según Hechos 7:6. El segundo cautiverio es en Babilonia, que duró 70 años, Jeremías 25:11. Y el cautiverio en Babilonia y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo, o sea, 567 años antes del Señor, marcan el comienzo de los tiempos gentiles, es decir, el tiempo en que Israel cesaría como nación independiente y los gentiles, o sea, los no judíos, ocuparían la supremacía mundial históricamente. Los tiempos de los gentiles no judíos comenzaron con la cautividad de los judíos en Babilonia y continuarán hasta la segunda venida del Señor Yeshua. De modo que aún estamos en los tiempos de los gentiles, entendiéndolo, ¿verdad? Y que es importante que repitamos que los tiempos de los gentiles no judíos tendrán su culminación cuando el Señor regrese a la tierra. Bueno, siguiendo con la situación de Israel, el tercer cautiverio de Israel tuvo lugar en el año 70. Los romanos esto después del Señor, los romanos se han apoderado de Palestina en el año 64 antes del Señor. Todo el territorio judío pasó a ser una provincia romana. Nuestro Señor Yeshua nace en un país controlado por el Imperio Romano 40 años después de su muerte y resurrección de nuestro Señor. Los romanos enviaron sus legiones y sitiaron Jerusalén. Después de varios meses de sitio, la ciudad sucumbió ante el poder romano y fue destruida, al igual que el templo. Hubo una gran mortandad durante todo este proceso y el resto de los judíos fueron esparcidos por las naciones del mundo. Vaya, qué situaciones. Seguimos. El Señor Yeshua profetizó la destrucción de Jerusalén en Lucas capítulo 21, verso 20 y 24. Dicha profecía se cumplió literalmente en el año 70 de nuestra era. Es la base de dicho cumplimiento en donde algunos afirman categóricamente que no habrá más tribulación para Israel, ni habrá más destrucción de Jerusalén. Es decir, que todo va a ser historia que pertenece total y absolutamente al pasado. Los que se afirman pasan por alto las palabras del Señor en Lucas 21:24, cuando Él dijo: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay que ver en este pasaje que hay dos aspectos exegéticos que no pueden
de modo alguno ser ignorados. El primero de ellos es la represión de Jerusalén hollada. La expresión será hollada es un curioso y muy drástica expresión, y tratar de tener una idea de lo durativa de esta continuidad del tiempo, ¿verdad? De esta fuerza tan fuerte que está formando un futuro progresivo en un énfasis de la continuidad del asunto, o sea, de toda la obra de este antimesías. De ahí que, de modo que la traducción y fuerza de este texto es: Jerusalén estará siendo hollada por los gentiles. En otras palabras, por lo que ocurrió en el año 70 después del Señor, marcaría el comienzo de algo que continuaría ininterrumpidamente, y solamente tenemos que echar un vistazo a la historia de los judíos para darnos cuenta de que efectivamente Jerusalén ha estado siendo hollada por los gentiles, o sea, los no judíos. Bueno, terminamos con un punto más, el noveno, hablando de la estrategia. Algunos han observado, y no sin falta de razón, que si el anticristo o antimesías ha de ser un dictador universal, ¿no es posible también la existencia de 4 áreas de influencia o bloqueos de naciones, ya que esa estructura sería contraria a una forma de gobierno universal? Dicha objeción tiene cierta lógica, pero creemos que en Daniel 11:36 al 45 nos da la respuesta al problema. Ese pasaje nos habla de la lucha que se llevará a cabo entre los poderes mundiales y que culminará con la subida al poder mundial del antimesías, del anticristo. En el mencionado pasaje de Daniel se hace referencia a estos 4 poderes mundiales de los últimos tiempos. En los versículos 36 al 39 se nos habla de un rey que hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Bueno, es una descripción, ¿verdad?, de todo el plan de este ser maligno. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Creemos que el personaje que se describe es el antimesías. Tenemos que hice una comparación de dicho pasaje con segunda de Tesalonicenses 2:4, donde dicen que se revelará, tanto lo dice Daniel como Pablo, y se refieren a la misma persona. Y un punto más, en el versículo 40, Daniel menciona 2 personajes más. Primeramente habla de el rey del sur y en segundo lugar de el rey del norte. En nuestra opinión, el rey del sur se refiere al líder del bloque de naciones árabes, y el del rey del norte se refiere al líder del conjunto de naciones encabezadas por los rusos. Vemos toda esta unión de naciones, de planes, de conjuntos en el cual el antimesías está tomando más poder. En este aspecto, y por último punto de esa segunda parte, es que finalmente, en el versículo número 44 menciona que habrá noticias del oriente.
Esa destrucción está relacionada con Apocalipsis capítulo 16, verso 12, donde dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, es decir, las noticias de oriente. Y la venida de los reyes del oriente se refiere al mismo evento. Hay otros pasajes en las Escrituras que tienen relación estrecha con estos eventos, Entre los más importantes figuran Ezequiel 38 y 39, Zacarías 12 al 14 y Daniel capítulo 19, 26, 27 y 11 y 12. Bueno, hasta aquí dejamos esta segunda parte, dando gracias al Eterno y pidiendo nos dé entendimiento y comprensión. Repase el seguir escuchando con la Biblia abierta y viendo los versículos, y por esa parte bendiciones y el abrazo de siempre, y dispuestos para seguir con la tercera parte la próxima semana. Shalom, Brajá, paz y bendiciones.